Bienvenidos, mis hermanos, a esta serie de estudios que vamos a iniciar sobre los pactos de Dios con su pueblo. Los pactos contenidos en la Escritura son de gran importancia para todos aquellos que estudiamos la palabra del Señor y la historia de la salvación, tanto de Israel como de las naciones. Ya porque en estos pactos que vamos a estudiar, está contenido y determinado, ¿verdad?, todo el plan profético que Dios tiene con la raza humana. Si dejamos de estudiar estos pactos, ¿qué sucedería? Dejaríamos de ver la palabra de Dios en su totalidad o dejaríamos de comprender todo el consejo del Creador para nuestras vidas. Nosotros sabemos que hay pactos conocidos que son pactos teológicos. Aunque son muy importantes estos pactos teológicos, ¿verdad?, y están conectados con las Escrituras, estos pactos teológicos dejan de discernir completamente los propósitos de las edades, ¿verdad?, al no estudiar la relación del Dios Todopoderoso con Israel y la historia bíblica de este pueblo. Vuelvo y repito, los pactos teológicos, aunque son muy importantes y están conectados con las Escrituras, dejan de estudiar o de discernir la relación de Dios con Israel y la historia bíblica de este pueblo, ¿verdad?, desde que empezó hasta nuestros días. De tal modo que haremos un recorrido a través de las Escrituras y es mi deseo que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para entender y comprender cada día más la magnificencia de su gloria. Empezaremos entonces por enseñar el uso de la palabra pacto en la Escritura, la cual se encierra tanto el primer pacto como el nuevo pacto. En la Escritura encontramos pactos diferentes: pactos entre naciones, pactos entre hombres, pactos entre amigos y pacto de Dios con los hombres. Los pactos pueden ser temporales o pueden ser eternos. Nosotros nos concentraremos en 4 pactos fundamentales para entonces ver el plan de salvación, como dije ahorita, de Israel y de todas las naciones. Empezaremos por definir qué es la palabra pacto. La palabra pacto, que en hebreo es berit o cortar, es una disposición soberana de Dios por la cual Él establece un convenio incondicional o declarativo con el hombre, otorgándose a sí mismo mediante su bondad con el uso yo iré a conceder bendiciones estipuladas en ese pacto. Entonces, un pacto tiene que ver con una disposición soberana de Dios por su amor y su bondad con un hombre o con la raza humana o con una nación, para Él brindar sus bendiciones a esta persona, a esta nación o a este grupo de personas, de tal manera que Él se compromete con la declaración yo haré o yo iré o yo haré, ¿verdad? ¿Cómo entonces nosotros debemos interpretar los pactos?
debemos interpretarlos como está escrito como está escrito en la Biblia, de manera normal, con un lenguaje literal. Es decir, que Dios comunicó su voluntad a través de un lenguaje común y corriente, a través de la conversación normal que se tenía en medio de un pueblo. Y como sabemos, la escritura fue escrita en hebreo, parte en arameo, y el nuevo pacto fue escrito en griego. Entonces, tenemos que acudir, ¿verdad?, a esos idiomas para poder entender profundamente los pactos. Hoy en día, la escritura ha sido traducida a muchos idiomas y podemos entonces, de manera muy fidedigna, acercarnos en muchas ocasiones a la interpretación correcta. Todos los pactos que vamos a estudiar a partir de hoy son hechos con Israel. Vuelvo y repito, todos los pactos que vamos a estudiar son con Israel. Y son pactos literales y eternos. Y por medio de esos pactos, el Dios Todopoderoso bendice y bendecirá a las naciones. Entonces, importante, todos los pactos son con Israel, pero a través de esos pactos, Dios, nuestro Padre, bendice y bendecirá a las naciones, como está escrito en Romanos 9:4. Vamos a mirar Romanos 9:4, donde el apóstol Pablo afirma lo que yo estoy enseñando. Romanos 9:4 dice así: empieza el apóstol Pablo diciendo: digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo de que tengo una gran tristeza y continuo dolor en el corazón, porque desearía yo mismo ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los que son mis familiares según la carne. Ellos son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Vuelvo y repito. Ellos son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos según la carne vino el Mesías. ¿De acuerdo? Bien, entonces en Romanos nos está diciendo que de ellos, de Israel, son los pactos, ¿verdad? Y otras cosas que agrega. Miramos también en Efesios, capítulo 2, refiriéndose a las personas que ya habían creído en el Mesías. Del 11 al 12 dice así: por tantos, estaba hablando el apóstol Pablo o el rabino Shaul, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne erais llamados incircuncisión por los de la llamada circuncisión que es hecha con mano en la carne. Y acordaos que en aquel tiempo estabais sin el Mesías o sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Interesante. Vuelvo y repito. Las personas de origen gentil que venían de entre las naciones no se circuncidaban como señal del pacto que tenía el pueblo de Israel. Entonces, como ya ellos habían creído en Jesús como su único y suficiente Salvador a través del arrepentimiento, Pablo les recuerda a ellos que en aquella época, antes de haber creído en Jesús, ellos estaban sin un Mesías, sin tener la ciudadanía de Israel,
estaban ajenos, o sea, los pactos eran extraños para ellos, estaban sin esperanza, la esperanza es la resurrección, y sin Dios en el mundo. Pero él dice más abajo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre del Mesías. O sea, habéis sido acercados a qué cosas? Habéis sido acercados al Mesías, habéis sido acercados a la ciudadanía de Israel, a los pactos de la promesa, a la esperanza y al Dios Todopoderoso. Empezaremos entonces, como ustedes ven, en el nuevo pacto se hace referencia entonces a todo lo que Israel tenía o tiene. Bien, vamos a ver entonces, el primer pacto que vamos a ver es el pacto de Dios con Abraham. ¿Sí? El pacto de Dios con Abraham es la base o el fundamento de todo el programa de Dios para la raza humana. Vuelvo y repito, el pacto de Dios con Abraham es el fundamento o la base de todo el plan de la salvación de la raza humana. Vamos a ver de la salvación de la raza humana, ¿por qué? Vamos a Gálatas 3:14. Gálatas 3:14 dice así. Para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Y Gálatas 3:29 dice así: y ya que sois de Cristo, ciertamente sois descendencia de Abraham y herederos conforme a la promesa. Fíjense cómo el libro de Gálatas, que normalmente es conocido como un libro de gracia dentro de los hermanos cristianos, está conectando esta gracia indudablemente a través del Mesías con el patriarca Abraham. Por eso es muy importante conocer el pacto con Abraham. En Gálatas 4:22 vamos a leer el 28, 4:28. Dice: ahora bien, hermanos, vosotros sois hijos de la promesa tal como Isaac. Pero como en aquel tiempo el que fue engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así es ahora también. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque jamás será heredero el hijo de la esclava. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bien, este tenemos que explicarlo más adelante. De la misma manera, el plan del Señor está conectado, o el plan, o el pacto de Dios con Abraham está conectado con la resurrección. Vamos a ver Mateo 22:32, el tema que tratamos en la enseñanza pasada. 22:32. O creo que yo me equivoqué. De la higuera aprended la analogía: cuando su rama ya está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano se acerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Está hablando de la segunda venida de Jesús y está hablando del renacimiento de Israel como nación, que cuando viéramos florecer a Israel como nación, la venida está cerca. Pero en Hebreos capítulo 11, es interesante
Hebreos capítulo 11, empieza hablando de la fe. Es un capítulo que habla de la fidelidad. Cuando uno lee Hebreos capítulo 11, dice: la fe es la constancia de las cosas que se esperan, la convicción de los hechos que no se ven. Por ella recibieron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y empieza entonces, cuando usted lee el Hebreos capítulo 11, a mencionar los héroes de la fe, y se menciona a Abraham. El 8 dice: por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en las tiendas con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa. Y cuando usted termina de leer todos estos héroes de la fe, ¿sí?, se dará cuenta que al final dice, el 11:39, todos estos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa. No recibieron el cumplimiento de la promesa, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. ¿Qué significa esto? Que todos ellos murieron y no recibieron, ¿qué?, el cumplimiento de la promesa. ¿La promesa de la qué? De la resurrección de entre los muertos para vida eterna. Y ellos están esperando la resurrección de los muertos para que ellos no sean perfeccionados aparte de nosotros. O sea que todos, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, todos los patriarcas resucitarán cuando el Mesías venga por segunda vez. Por eso, cuando lee uno Hebreo, se da cuenta que ellos no recibieron la promesa debido a que tenían que recibirla a través de la que, de la resurrección y la vida eterna que el Mesías demostró cuando estuvo en medio de nosotros. Bien, vamos entonces a mirar en Génesis. Eso estoy hablando del pacto abrámico, como se menciona en el nuevo pacto. Vamos a empezar entonces a leer Génesis capítulo 12 para ver entonces qué Dios le prometió a Abraham, ¿verdad? ¿Qué cosas Dios le prometió a Abraham? Y vamos a leer, y dice así: entonces el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. En ti o a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham se fue como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai su mujer, a Lot su sobrino, y a todos los bienes que había acumulado y a las personas que había adquirido en Harán. Partieron hacia la tierra de Canaán y después llegaron a la tierra de Canaán. Vamos a mirar entonces una cosa importante. Dios le da varias promesas a Abraham, ¿verdad? La condición de darle las promesas es que Abraham obedeciera y saliera de su tierra. ¿De acuerdo? La palabra Shema en Israel es oír, pero la palabra Shema está conectada con una raíz hebrea que es Shama, que tiene que ver con la obediencia. ¿Sí? Con la obediencia. Entonces él sale de la tierra, de la tierra de donde él era oriundo, y el Señor le hace unas promesas. Vamos a mirar y a revisar esas promesas. En el 12:3 le dice, vamos al 2. Yo haré de ti una ¿qué? Una gran nación. Primera promesa. Dios haría de él, yo
yo haré. Estamos hablando de un pacto incondicional. Dios se compromete a hacer de él por encima de todo, de todas circunstancias. Yo haré de ti una gran nación. Y le dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Es importante que el nombre de Abraham ha sido engrandecido. ¿A través de qué? De todas las naciones, ¿verdad? Porque hoy en día todos los creyentes en Jesús, cristianos, judíos mesiánicos, ¿verdad? De todas las denominaciones cristianas, saben que su padre es ¿quién? Abraham. Como lo dice Gálatas. Si vosotros sois de Cristo, hijos o descendientes de Abraham sois, ¿verdad? Entonces, Dios le afirma que de él iba a ser una gran ¿qué? Nación. Y también engrandecería su nombre y sería una bendición. Y ahora le dice, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti o a través de ti serán benditas todas las naciones. Este pacto que Dios hace con Abraham aquí implica varias cosas. Vamos a ver más adelante en Génesis 12, del 6 en adelante, dice así: y Abraham atravesó aquella tierra hasta la encina de Moré, en las inmediaciones de Siquén. Los cananeos estaban entonces en esa tierra. Y se le apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Vuelvo y repita: a tu descendencia daré esta tierra. Y automáticamente él edifica, dice, y él edificó allí un altar al Señor, quien se le había aparecido. Dos cosas importantes. Dios le dice a Abraham, repasando, yo haré de ti una gran nación. Le dice que lo bendeciría y que engrandecería su nombre y que a través de él las naciones serían bendecidas. Pero además le dice que a su descendencia le daría la tierra de Canaán. La tierra de Canaán. Es importante, ¿verdad? Dios está prometiendo nación y tierra. No puede existir una nación sin una tierra. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a mirar entonces en Génesis capítulo 13. Nuevamente, la repetición de la promesa. Dice así: el Señor dijo a Abraham después de que Lot se había separado de él: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el este y el oeste, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia. Interesante lo que viene: para siempre. Para siempre. Yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podría o podrá ser contada. Levántate, anda a lo largo y lo ancho de la tierra, porque a ti te la daré. Viene aquí un sobreénfasis entonces en que Dios le daría la tierra de Canaán a Abraham, a su descendencia. Vuelvo y repito. El Señor dijo a Abraham después que Lot se había separado de él: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el este y el oeste, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá ser contada. Es importante aquí que nos grabemos el término que la descendencia sería como el polvo de la tierra y que prácticamente no podría ser contada.
que no podría ser contada, porque nadie puede contar el polvo de la tierra. Eso es importante tenerlo en la mente para las enseñanzas posteriores. Vamos también ahora a Génesis 22, 18. Pero bueno, vamos a mirar entonces en Génesis 15 antes. Abraham se había casado con Sara y no había podido tener hijos. Entonces en el capítulo 15 dice así: después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham. Todavía no le había cambiado el nombre a Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Abraham respondió: oh Señor, ¿qué me has de dar? Pues continúo sin hijos, y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco. Añadió Abraham: a mí no me has dado descendencia, y aquí me heredará un criado nacido en mi casa. He aquí la palabra del Señor vino a él diciendo: no será este el que te herede, sino alguien que salga de tus entrañas será el que te herede. Entonces lo llevó fuera y le dijo: mira por favor el cielo y cuenta las estrellas, si acaso las puedes contar. Y añadió: así será tu descendencia. Y él creyó al Señor y le fue contado por justicia. Entonces le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra en posesión. Y más adelante se hace un pacto que se hacía en Antiguo Medio Oriente de cortar unos animales para que él confirmase el pacto que Dios iba a hacer con él. Y Dios hace que él se duerma para que él no tuviera la tremenda responsabilidad de pensar que a través de él, de su fuerza, es que se iba a hacer todas las cosas. Era Dios quien estaba prometiendo. Y vuelvo e insisto que Dios le dice que mirara las estrellas del cielo a ver si las podía contar, que así sería su descendencia. Y además le sigue prometiendo que la tierra. Vamos más adelante, continuamos viendo. Voy a buscar en Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. Dice así: Abraham tenía ya 99 años, ya hacía 24 años que Abraham caminaba delante del Señor, o sea, rendía honor al Señor. El caminar muchas veces lo interpretan los eruditos judíos o los sabios judíos como Rashi, que caminar delante del Señor significaba rendir culto a Él solamente, o sea, honor al Rey. Abraham tenía 99 años, fíjense, habían pasado 24 años. Cuando el Señor se le apareció, le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, camina delante de mí y ser perfecto. Yo estableceré mi pacto entre yo y tú y te multiplicaré en gran manera. Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo. Tú serás padre de muchas naciones. Bueno, aquí aparece un nuevo término. Habíamos visto ahorita que le había hablado de que de él saldría una ¿qué? Una nación. Ahora le está diciendo el Señor que él sería padre de muchas naciones. De muchas naciones. Grábense eso. Abraham, padre de una nación y padre de muchas naciones. Ya no se llamará más tu nombre Abraham, tu nombre será Abraham, agregó una letra. Pues te he constituido en padre de multitud de naciones. Yo te haré fecundo, de ti haré naciones y reyes saldrán de ti. Naciones y reyes saldrán de ti. Yo establezco mi pacto como pacto perpetuo entre yo y tu descendencia. Importante eso. Es importante, es un pacto que es perpetuo, y la palabra perpetua es un pacto eterno. Cuando vayamos viendo cómo se va desarrollando a través de la escritura la historia del Israel de la Biblia,
entonces podremos entender y conectar el nuevo pacto con Israel y cómo nosotros entonces somos parte de alguna manera del Israel del nuevo pacto. Entonces fíjense, yo establezco el 17, yo establezco mi pacto como pacto perpetuo entre yo y tu descendencia después de ti por sus generaciones para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y yo te daré en posesión perpetua y a tu descendencia después de ti la tierra en que resides, toda la tierra de Canaán, y yo seré su Dios. Vuelve el Señor y sigue diciendo lo mismo. Sigue diciendo que el pacto con Él es eterno, que es perpetuo, que Él haría de Él muchas naciones, que Él además le daría la tierra en posición perpetua, en posición perpetua. Dijo Dios de nuevo a Abraham, pero tú guardarás mi pacto, tú, tus descendientes después de ti a través de sus generaciones. Este será mi pacto entre yo y vosotros, que guardaréis, y tus descendientes después de ti. Todo varón será circuncidado, circuncidaréis vuestros prepucios, y será la señal del pacto entre vosotros. A los 8 días de nacido será circuncidado todo varón de entre vosotros, a través de vuestras generaciones, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero, a cualquier extranjero que no sea de su descendencia. Entonces, nos damos cuenta que Abraham no se circuncidó cuando tenía 75 años. Abraham caminó, rindió culto a Dios incircunciso, y fue cuando Dios va a dar la señal del pacto, que le cambia el nombre, es que Dios hace que se circuncide, como una ¿qué? Señal del pacto, como una señal del pacto. Entonces, vamos a resumir. Dios llama a Abraham, hace un pacto con Abraham, le promete que él sería una bendición, que engrandecería su nombre, que de él haría una nación, que de él naciones saldrían de él, que le daría la tierra de Canaán en posición perpetua, y todo esto que está prometiéndolo es perpetuo. Y además le dice, y a través de ti y de tu descendencia serían benditas todas las naciones. Entonces, él más adelante, como tenía ya casi 100 años, ¿verdad? Pero voy a leer para terminar esta primera parte y dejarlos para que ustedes revisen. En el 17:15, Dios dijo a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, será su nombre Sara. Yo la bendeciré también, te daré de ella un hijo. Sí, yo la bendeciré. Ella será madre de naciones, y de ella procederán reyes de pueblos. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, diciendo en su corazón, a un hombre de 100 años le ha de nacer un hijo, y Sara ya de 90 años ha de dar luz. Y ahí dejo ese pedazo, esa parte de la escritura. Entonces estamos revisando la primera parte del pacto, o de los pactos de Dios con Israel, y cómo entonces el Señor hace unas promesas específicas que más adelante van a ser, ¿verdad?, ampliadas a través de Isaac y Jacob. Que el Señor les continúe bendiciendo.